Núñez Montenegro, soy el director de Fundapymes. Te doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la confianza. Sé que muchos de ustedes nos vienen siguiendo desde que iniciamos con estos live de los miércoles. Ahora estamos probando una nueva hora los martes a las 7 de la noche, hora de Miami, para ver qué tal. En realidad la reacción, la respuesta ha sido formidable. Nos llegan muchísimas personas a live en vivo y muchísimo más personas luego en sus momentos más oportunos. Ellos consultan, ingresan a live y dejan comentarios y esto a mí realmente me entusiasma mucho. Es un tiempo dentro de mi agenda tan cargada de clientes, de consultoría. Es un tiempo que lo dedico a ustedes con muchísimo cariño para tratar incluso los mismos temas que trato con mis clientes cotidianamente, los más usuales, los que son muchas veces reincidentes. Así que bienvenidos. Y también los felicito porque están aprovechando este contenido, que es un contenido práctico, que es valioso y que es gratuito, es parte del valor agregado que ofrece Fundapymes a nuestros suscriptores en el blog en Fundapymes y también a los que nos siguen en las redes sociales y en el canal de YouTube. Hoy vamos a hablar un tema que lo considero de gran importancia y van a escuchar algunas frases de esas irónicas que yo utilizo. Hoy vamos a hablar de por qué y cómo contratar un buen contador para tu empresa. El tema que vamos a hablar hoy es tan útil para empresas grandes como para empresas medianas como empresas muy pequeñas, porque tanto la pequeña empresa como la mediana como la grande tienen características bastante comunes y tal vez la que más las hace iguales es que los tres tipos de tamaños de empresas, los tres tipos de tamaños de empresarios, negocios muy pequeños de 3, 4, 5 personas, negocios medianos de 50 o 100 personas, negocios mucho más grandes de 100 personas o más. El tamaño de las empresas se mide diferente en todos nuestros países. En Estados Unidos, una empresa pequeña aquí podría ser una gran empresa por los volúmenes los criterios de medición que existen en estos países. Así que, pero todas por igual buscan ganancias, buscan invertir un capital, invertir esfuerzo. Recuerden que invertimos los empresarios tiempo, invertimos también dinero y queremos recuperar ese dinero, lo que le llamamos en finanzas, queremos obtener un retorno sobre el capital invertido a través de las ganancias que generan cada uno de los negocios que tienen nuestras empresas. Eso es lo que tienen todos en común. Y habíamos hablado en live anteriores de que el empresario tiene tres grandes funciones. Hoy voy a mencionar la segunda, que es la que me interesa. Hoy es controlar los negocios, los resultados de sus negocios y los resultados de su equipo de trabajo. Y para tomar el control sobre los negocios necesitan información, herramientas de control gerencial. Y una de las muchas, no la única herramienta de control gerencial importante está dentro de los estados financieros, dentro de los 3 estados financieros. Ya tuvimos un live sobre esto hace unas 4 o 5 semanas. Los estados financieros son preparados por un profesional que se llama el contador. Así que bueno, pequeñas, medianas y grandes empresas tienen que contratar a un contador para que se encargue de la contabilidad, que es el instrumento para procesar las transacciones financieras de una empresa y generar estados financieros, ojalá en los primeros 10 días de cada mes. Ahora, los requerimientos de un contador, por supuesto, dependen del tamaño de la empresa. Vamos a empezar una gran empresa, una corporación o una empresa que no sea corporativa, pero que sea una gran empresa. Esta empresa, digamos que vende más de $1 millón, que tiene más de 250 empleados o 500, es una empresa ya con una estructura muchísimo más grande, muchísimo más robusta, en donde estas empresas a una dimensión de complejidad y de manejo de finanzas a ese nivel, pues va a requerir a un gerente financiero. La columna financiera, una de las 4 columnas de las que ya les he hablado, va a estar a cargo de un gerente financiero y ese gerente financiero va a tener en una gran empresa un contador general, un tesorero, tal vez un contador de costos,
y luego cada uno de esos profesionales en sus 3 grandes áreas pues van a tener auxiliares o asistentes. Estamos hablando de una gran empresa. En una mediana empresa, mediana pequeña, tal vez no se requiera a un gerente financiero, pero sí a un contador general de planta que tiene su sistema de cómputo integrado a través de módulos especializados para controlar las diferentes áreas y transacciones dentro de la empresa. Y ese contador general que no tiene un gerente financiero que lo está supervisando, pues le reporta directamente al gerente general, que en las medianas empresas y en las pequeñas, pues es el mismo dueño usualmente, ¿verdad? Más adelante, cuando esas medianas empresas empiezan a hacerse más y más y más grandes, pues ya el gerente general posiblemente sea una persona externa, no socia, tal vez familia, porque ya el dueño pues va ascendiendo a un rol de más de presidente que encargándose del cotidiano. Volviendo al tema del contador, en una mediana empresa, ese contador está a tiempo completo con la compañía, está supervisando a sus contadores, tiene algunos auxiliares trabajando, 2, 3 auxiliares, un tesorero, un encargado de cuentas por cobrar, tal vez de pagar también, administrando la tesorería. A cargo de un puesto al que le llamamos la tesorería, entonces es el que verifica los ingresos, el que verifica los pagos, es el que programa, hace la programación de pagos, que es aprobada en primer lugar por el contador general y después por el dueño, si todavía está involucrado en eso. Estamos hablando de una mediana empresa, un contador de planta al que le vamos a llamar contador general, que es el responsable de la presentación de las declaraciones de impuestos, pero que tiene algo muchísimo más importante, que es la presentación oportuna de estados financieros confiables y que sean útiles para que el empresario pueda ejercer su función de toma de decisiones y de control gerencial. Ahora, hablemos de una empresa pequeña, tirando a mediana pequeña, que no se justifica por el volumen de transacciones o que es una sola compañía o está iniciando, digamos que en los primeros 5 años, pues va a tener un contador externo, una persona que viene una vez a la semana a la empresa a supervisar la contabilidad, que tal vez la hace un asistente o un auxiliar contable, y que luego, sin que tenga que venir de tiempo completo, cobra una factura de honorarios, pero igual, aunque no esté de tiempo completo, aunque no sea de nómina, es la persona responsable, el profesional responsable de la supervisión, incluso muchas veces de la presentación de las declaraciones mensuales, de las declaraciones anuales y por supuesto de la confección de los estados financieros que se le van a presentar al gerente en los primeros 10 días de cada mes y que se van a utilizar también para presentarle a los bancos. Recuerden ustedes que nosotros cuando tenemos préstamos bancarios, una de las obligaciones que adquirimos con el banco, uno de los compromisos que nos obligan a firmar y a formalizar con ellos es entregar periódicamente estados financieros. Algunos bancos trimestralmente, algunos bancos semestralmente. Yo como consultor le pido a los financieros y a los contadores que estos estados financieros siempre se presenten trimestralmente a los bancos. En una empresa muchísimo más pequeña, ya el contador no va a visitar a la empresa, se llaman contabilidades a destajo, o bueno, tiene muchos nombres, creo que les llaman igualas en Colombia, me parece, creo que en Dominicana también les llaman igualas, tienen diferentes nombres, pero son contadores que vienen, recogen los documentos, así comencé yo en el siglo pasado, cuando tenía 19, 20, 22 años, así fue como yo comencé y lo hice como unos 10 años, ya a los 25 años yo había creado un despacho que se dedicaba a eso y después a los 30 años hicimos una empresa de outsourcing donde yo mandaba contadores a supervisar las contabilidades de las empresas medianas y pues nunca me entusiasmó mucho el tema de las igualas, pero siempre teníamos mucho trabajo por hacer ahí. Bueno, estos contadores de empresas muy chiquitas recogen la documentación o muchas veces se les presenta y ahí se comete un error muy usual y se comete en las medianas y en las grandes empresas que se piensa que lo más importante que hace un contador es la presentación de las declaraciones de impuestos. Error gravísimo, gravísimo. Y lo peor es que muchísimas veces al límite del tiempo, a última hora en la noche y algunas veces sin que el dueño se dé cuenta, a veces hasta se presentan atrasadas y eso pues conlleva multas y sanciones por parte de las direcciones tributarias que tienen diferentes nombres en América Latina.
Así que bueno, ese es el rol y ese es el esquema que podríamos encontrarnos en una gran compañía con un departamento contable y con un gerente financiero, en una mediana empresa con un contador general, con 2, 3 auxiliares o asistentes contables haciendo la contabilidad todos los días y manteniendo esos registros totalmente actualizados y confiables y útiles, porque no solamente se presentan los estados financieros, sino que se deben presentar informes semanales. Después vamos a hablar de todos los informes mensuales y semanales que deberían presentarte los contadores, sean contadores de planta o sean contadores externos. Y luego en una empresa pequeña en donde el contador viene o se le envían los documentos, él los procesa en su propia oficina y prepara las declaraciones y luego viene a la empresa y entrega la documentación debidamente organizada, clasificada y registrada junto con los estados financieros y las declaraciones de impuestos. Este es el rol y el requerimiento. Ahora, ¿por qué es tan importante escoger de manera correcta tu contador? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué una empresa seria que realmente desee ir a luchar o a jugar en las grandes ligas, ir al siguiente nivel de crecimiento, por qué debería prestar especial atención en la contratación de un buen contador y no dejarlo ahí al que tiene buenas intenciones o al que primero aparece, o enfocarse solamente en alguien que venga, me cobre barato y me presente las declaraciones de impuestos y ya me quito de ese lío? ¿Por qué insisto tanto en que la presencia de un contador o la responsabilidad de la contabilidad esté a cargo de un profesional competente, debidamente calificado? De eso quiero hablarles a continuación. Franklin Valerio, outsourcing, ¿sí? Outsourcing contable es cuando la empresa contrata la contabilidad a una empresa especializada que es externa. Del outsourcing un día vamos a hablar, que hay grandes siempre. El outsourcing viene creciendo hace más de 30 años y sigue teniendo y va a tener en esta nueva economía grandes oportunidades. Steven Cordero desde San José. Bien, ok. En una empresa mediana, vamos a utilizar el ejemplo de una empresa mediana, que es donde me permite más la estructura genérica. Tenemos diferentes puestos. En primer lugar, el asistente contable o auxiliar contable o practicante, la persona que se encarga de lo más básico, de la carpintería, organizar la documentación contable, registrar las transacciones más sencillas. Después hay un puesto que es el del contador, que es el que realmente hace el trabajo más, no más laborioso, porque el trabajo laborioso lo hace el asistente, ¿verdad? Sino el que hace los cierres mensuales, los ajustes, las conciliaciones bancarias, las declaraciones de impuestos, y luego el contador general, que es el jefe de todo el departamento completo, que es el que responde ante el gerente financiero si lo hay, o ante el dueño de la compañía si es el gerente general. Y luego en una empresa más grande, pues como una jerarquía superior sería el financiero. Ahora, es muy importante hacer un paréntesis y se confunden muchísimo algunas profesiones, igual como en la medicina hay especializaciones y un ginecólogo podría dar atención en medicina general, o un cardiólogo o un oncólogo. Ellos se especializaron en un área y tienen conocimientos básicos de medicina y podrían atender situaciones generales, pero se han especializado. En este tema financiero contable igual. No es lo mismo un contador que un financiero, y no es lo mismo un financiero que un auditor externo. Un auditor externo es un profesional que toma un sendero completamente diferente de la contabilidad, que estudia algunas materias, algunos conocimientos básicos de contabilidad, pero se especializa en entender de qué manera puede asegurarle al dueño de la empresa y a los terceros, a los bancos o entidades externas como el gobierno, que los estados financieros reflejan de manera satisfactoria la realidad financiera de la empresa. Auditan la empresa, vienen y supervisan desde un punto de vista de las normas y procedimientos de la auditoría, que también tiene diferentes categorizaciones en cada uno de nuestros países.
no verifica, no revisa la contabilidad en detalle, sino que obtiene mediante una serie de procedimientos de auditoría, que normalmente son muestras al azar o muestras científicamente elegidas para determinar el nivel de confianza que tiene la información, y si no tiene nivel de confianza, hacer las salvedades del caso. Al final, una vez al año, emite los estados financieros auditados, en donde él, teniendo fe pública, es decir, dando fe de lo que está diciendo, nos dice a los dueños de las empresas, a los bancos y al gobierno, si los estados financieros reflejan razonablemente la posición de la empresa. Ese es el trabajo del auditor externo. El auditor externo no es un contador. Claro, cuando en aquellos tiempos, les he contado, tuve los despachos de outsourcing contable, de auditoría, de consultoría. Cuando contrataba auditores externos, siempre pedía que hubieran sido contadores hacía muchos años y tuvieran esa experiencia, y luego eligieron la auditoría externa como una carrera. Eso a mí me permitía tener auditores externos muy calificados y con un conocimiento de la contabilidad por dentro, porque el contador general, que no es auditor externo, excepto que luego elija la carrera, es el experto en aplicar las normas y procedimientos contables y las normas internacionales para procesar las diferentes transacciones en una contabilidad y generar estados financieros que sirvan tanto para el dueño de la empresa como para la tributación directa, como para los bancos. Luego vendrá el auditor externo y va desde el punto de vista externo a opinar sobre eso, pero los estados financieros interinos o provisorios o parciales, como se les llama en diferentes países, ayer presentamos estados financieros en una empresa en Paraguay y creo que le llaman provisorios. Entonces, se hacen trimestrales, los firma el contador de la empresa con el presidente o el representante legal de la empresa. Entonces, ya tenemos dos profesionales. El auditor externo, que dictamina la confiabilidad de los estados financieros, que no es contador. El contador general, que es un profesional que tiene como responsabilidad confeccionar estados financieros. Y ahora voy a hablar del financiero. El financiero es una persona experto en finanzas, que ojalá también haya sido contador muchísimos años. Cuando yo contrataba financieros para mi despacho, y ahora que contrato financieros para mis clientes que tienen contadores de planta, normalmente, o para no decir siempre, para no hacer discriminación, pido o me inclino siempre por los que hayan sido contadores generales muchos años y luego se especializaron en finanzas. Yo, en mi caso profesional, mi carrera ha sido así. Los primeros años fui un contador. Luego me especialicé en auditoría. No me gradué de esa carrera porque la verdad es que esa carrera no me interesaba tener un título de CPA o de auditor externo, porque tenía claro que mi énfasis iba a ser las finanzas, y luego ya me especialicé en finanzas, y luego cuando ya hice bastante carrera en eso, me especialicé en reingeniería financiera y en valoración de empresas. Entonces soy un financiero experto en eso, y luego desde hace unos 10 o 12 años doy también asesoría en consultoría estratégica. Así que bueno, espero que tengan muy claras las posiciones de las diferentes personas. A veces pues viene un contador con solamente la carrera de contabilidad y pretende jugar de financiero. Sí tiene conceptos básicos, porque recibe 3 o 4 materias en finanzas. Cuando les fascina las finanzas, pues yo siempre los motivo, y ahora tengo una contadora muy buena en Perú para un cliente, y pues vi que tiene mucho talento y mucho interés y tiene conceptos bastante interesantes en análisis financiero, pues la motivé a que siga la carrera en finanzas. Así que espero que esto sea una pincelada importante de que debemos como empresarios distinguir que hay especializaciones en cada una de las carreras que de pronto se suelen confundir. Incluso hace unos días me decía un cliente, en unas entrevistas que tuve contratando a una contadora casualmente para el cliente de Perú, en Arequipa, me decía ella que su jefe había sido gerente financiero, pero que el gerente financiero no era financiero, sino que era economista. Y hoy no quiero hablar de los economistas porque son una carrera completamente diferente, y como pues es una carrera muy macroeconómica, es macroeconomía normalmente, aunque algunos, bueno, es que no me quiero enrollar en ese tema, hay microeconomía, hay macroeconomía,
economía, pero muchas veces los economistas terminan trabajando de financieros, primero porque el empresario piensa que por trabajar con números todos son financieros. Igual podríamos decir que alguien muy habilidoso en matemáticas, yo fui muy habilidoso en matemáticas en todos mis estudios, pero no necesariamente un matemático, alguien hábil en matemáticas, no por eso va a terminar siendo financiero. Yo sí me especialicé en finanzas, pero otros son matemáticos puros. Un economista trabaja con números y utiliza las matemáticas como una herramienta. Pero bueno, no me quiero enredar en eso, pero sí es importante sensibilizarlos en esto. Son carreras completamente diferentes. Yo no llevaría a un niño a un ginecólogo. Sería totalmente estúpido, ¿no? Por más que yo sepa que él le puede resolver un problema de un dolorcito de cabeza, pero si quiero darle cuidados adecuados, apropiados, pues mejor voy y lo llevo donde un pediatra. Y así con cada una de las profesiones. Disculpen que utilice ese ejemplo, pero quiero ponerlo así de dramático. No le voy a dar la contabilidad general a un profesional de auditoría externa que nunca llevó contabilidades, que nunca tuvo contabilidades a cargo, ni tampoco voy a pretender que un contador general me juegue de financiero y me haga proyecciones financieras sofisticadas, pronósticos financieros muy elaborados o que me valore la empresa porque no se especializó en eso. ¿Cuál es la misión del contador? Vean, lamentablemente me dedico a esto desde hace demasiados años, desde 1983, y me encuentro con demasiada frecuencia todavía hoy, cuando haya cambiado muchísimo la forma en que se hacía esto antes, en que los empresarios piensan y están contentos cuando el contador les presenta las declaraciones de impuestos, pagan poco, hácelos y ya, no hay problema. No, el contador eso es secundario. O sea, la presentación secundario no significa que tiene menos importancia, es secundario, o sea, viene por añadidura. Por supuesto que el contador general es el responsable de presentar las declaraciones, de cumplir con todos los deberes formales tributarios, de atender a la tributación directa, a los auditores, de cumplir y de responder las quejas o las consultas que le hagan los bancos. Hay muchas cosas que hace el contador cotidianamente, son muchas las tareas, pero la misión, la razón de ser de ese puesto es la siguiente: entregar información financiera útil, oportuna y confiable al dueño de la empresa, al gerente general, a la junta directiva, al presidente de la compañía, a los socios, para que estos puedan controlar los resultados financieros de sus negocios y tomar decisiones acertadas. La misión del contador es entregar información financiera oportuna, acertada, confiable, para que el empresario pueda entender la verdadera realidad financiera de la empresa, si sus negocios están generando las ganancias que deberían estar generando, y que la información financiera le diga qué está pasando con el dinero, dónde está el dinero, de dónde viene el dinero y en qué se gasta el dinero. Información financiera, información válida, confiable, que le diga la realidad de la empresa, para que con base en esa información confiable y oportuna, el empresario pueda tomar decisiones acertadas para saber si su equipo está generando el desempeño que se espera de ellos, si cada uno de los negocios son rentables, si cada uno de los clientes, como lo hemos hablado en semanas anteriores, son rentables, y si la empresa está generando el nivel de ventas y los márgenes de utilidad para generar las ganancias deseadas con base en la inversión de capital que este inversionista hace o con base en las métricas que existen de ese giro de negocios. Todo lo demás que hace el contador es importante, pero viene por añadidura. Así que si un contador, y me imagino que muchos contadores van a estar escuchando esto, si un contador está cumpliendo con todo lo demás a cabalidad, pero no entrega información financiera, estados financieros en los primeros 10 días de cada mes, ese contador no está cumpliendo con su misión, con la misión más importante, con el resultado crucialmente importante. ¿Recuerdan de charlas anteriores? Con el RSI más importante de él. Para eso es que contratamos un contador. No lo contratamos para presentar declaraciones. Claro que las tiene que presentar, y si no las presenta, pues hay amonestación, porque nos hace incurrir en multas, en pérdidas y en incumplimientos.
No, el contador, lo más importante es que nos entregue estados financieros, información financiera, y no solamente los estados financieros mensuales. Ya veremos en otras charlas qué otra información necesitamos, qué otras herramientas de control gerencial necesitamos nosotros para controlar nuestros negocios. El control interno de la organización nace en el área contable. Vean, hay 4 columnas, lo repito muy rápido, lo hemos visto antes: la columna financiera, la columna de talento humano, la columna de operaciones y la columna comercial. 4 columnas como las 4 patas de una mesa. Las 4 son igual de importantes. Si bien es cierto, en el área operativa es donde está el 80% normalmente del personal y del movimiento en la empresa, el área más grande, de más trabajo, aunque están detrás de las cortinas, porque la parte comercial es la parte que vende. Para muchos empresarios, la empresa está creciendo si vende. Eso no es del todo cierto. La empresa está creciendo si esas ventas son rentables, si se está generando ganancia. El área contable es una columna igual de importante que todas las otras, y eso yo lo entendí hace muchísimos años, a pesar de ser de esa carrera, a pesar de ser financiero y a pesar de dedicarme a esto desde 1983. Sí, es importante, pero bueno, cuando hemos hablado antes del talento humano, he dicho que primero está la gente que trabaja con nosotros en las empresas, y la gente que yo me llevaría, si esto quiera, me llevo a estos. La gente es más importante. La información financiera, por supuesto, es importante, porque con base en información es que yo tomo decisiones. La gente de la parte contable me está protegiendo las espaldas con información, me está diciendo fríamente qué es lo que está pasando. Y normalmente los financieros y los contadores no se llevan muy bien con finanzas, no se llevan muy bien con comercial, no se llevan muy bien con operaciones, porque todo lo critican, para ellos todo es gasto, todo lo ven como gasto y no lo ven como inversión, pero bueno, ese es el rol de ellos, ese es el rol de ellos, y para eso los tenemos en la empresa. Es el departamento contable es lo que es el panel de control en un avión. Es lo que el piloto va mirando para ver si va bien. Me explico, es el mejor ejemplo. Hace muchísimos años, bueno, en el año 1981, 82, antes de independizarme, trabajé 1 año y medio en un banco, solamente 1 año y medio. He trabajado como empleado y luego ya empecé a hacer mi primer despacho, se llama Conterex, y significaba, en ese tiempo se llamaba así porque venía de una frase: la contabilidad es el termómetro que marca el éxito de una empresa. La contabilidad es el termómetro que marca el éxito de una empresa. Hoy le estoy hablando a dueños de negocios, a empresarios, los estoy motivando de la gran importancia que tiene el tener buenos profesionales en el área contable, gente que tenga experiencia, gente que tenga conocimientos, y ya les voy a hablar de eso. Dice. En ahí, Chambí, perfecto. Ok, dice, miren lo que está diciendo, vean qué importante, vean lo que dice aquí Steven. Steven Cordero nos dice: lamentablemente, muchos empresarios no prestan atención a los informes, solo quieren estar al día con tributación directa. Eso es muy lamentable y eso es muy delicado. Si solamente te preocupas que la parte contable haga los impuestos y lo demás no importante, un día vas a crecer muchísimo, y vas a decir: qué raro, yo antes vendía menos y ganaba más. ¿Dónde está la plata? ¿Qué es lo que está pasando con el negocio? ¿Por qué más complejidad? ¿Por qué más empleados? ¿Por qué más negocios y menos plata en el bolsillo? Álvaro, gracias. Ray Romero dice: consulta, ¿existe sistemas ERP y que llevan la contabilidad? Este sistema puede dar el estado financiero y no necesariamente requerir presencia del contador, dado que un auxiliar puede ingresar los datos. No, Ray, definitivamente no. Primero, los estados financieros que yo he visto hasta en el SAP, uno de los programas más caros, más robustos que supuestamente hay, no lo voy a criticar acá. Después voy a hablar de cómo deberíamos nosotros escoger un sistema contable para llevar los diferentes tamaños de contabilidades en las empresas. No me quiero detener en eso porque ya saben que me voy y desarrollo un temita ahí que no es el tema central, pero definitivamente no, porque un auxiliar contable no tiene los criterios necesarios
Primero, para crear el catálogo de cuentas contables, el maestro de cuentas, para registrar apropiadamente una contabilidad de la manera en que por lo menos yo se la pido a mis clientes, a través de centros de costos, donde podamos obtener de la contabilidad la ganancia de cada una de las unidades de negocios que tenemos. Un auxiliar tiene un conocimiento muy básico. De una carrera de 5 años, el auxiliar podrá haber llevado 2 años. El contador siempre es necesario porque primero es el responsable, es el que tiene la firma para poder entregar los estados financieros a los bancos, los provisorios normalmente, y los anuales si la empresa todavía no es muy grande y no tiene préstamos millonarios. Ya cuando tiene préstamos millonarios, sí los deben ser dictaminados por un auditor externo. Si la empresa no es muy grande, yo sí estoy de acuerdo que la contabilidad, la carpintería la lleve a un auxiliar contable, el cotidiano, pero tiene que venir un contador con un criterio profesional para digitar la contabilidad. Acuérdense el dicho que se repite mucho, es decir, a un sistema se le echa basura y sale basura. Y eso yo lo veo todos los días. Y no por contabilidades hechas por auxiliares contables, en contabilidades hechas por contadores que tienen título, en contabilidades hechas hasta por CPA, porque no se tiene la experiencia o no se tienen los conceptos, los criterios necesarios para que la información se procese de tal manera que sea útil para tomar decisiones. Ahora, si estamos pensando en que tenemos una pequeñita contabilidad que cualquier auxiliar la puede hacer porque de por sí muy chiquitita y solamente la queremos para pagar impuestos y te quieres arriesgar que ese auxiliar contable, que no le vamos a exigir que se actualice profesionalmente y que esté al día con toda la materia de impuestos, la materia tributaria, que sí debe hacerlo obligatoriamente un contador general, pues es un riesgo que el empresario corre y muchos se los corren. ¿Por qué? Por ahorrar dinero. ¿Y por qué pasan? Después vienen los problemas de que ese ahorro que te generaste, porque un auxiliar, y ojalá hasta que sea familiar, que hasta cobra la mitad, y ojalá que hasta sea de secretario y hasta de mandadero, entonces luego vienen los problemas, vienen las multas, vienen las situaciones, y ahí sí, lo que nos ganamos por haber escatimado en un buen contador responsable, pues lo vamos a pagar. ¿Por qué? Por errores gravísimos, porque nos hacen traslados de cargos y tienen muchísimos problemas. Estamos hablando de que todos los que están en estas charlas y todos los que están suscritos a la página de Fundapymes y los que se están registrando en la lista de espera de Meridian son empresarios, hombres y mujeres que tienen como objetivo convertir sus negocios en grandes empresas. A ese tipo de clientes son a los que yo asesoro, a medianas empresas, a medianos empresarios que quieren ir al siguiente nivel de crecimiento. Fundapymes y Meridian está hecho para esa gente visionaria que no están conformes con un negocito pequeño, rentable, sino que quieren hacer ese negocio mucho más grande, más sucursales, más volumen de productos, para generar más ganancias para ellos, para sus familias, para la gente que trabaja en ellas, para la comunidad en donde se instalan. Entonces estamos hablando de que si queremos llevar este negocio a alto nivel, pues necesitamos un departamento contable que nos ayude a generar la información que necesitamos para llegar a ese nivel. Si no, ¿cómo vamos a llegar? ¿Con qué cara? Un balancito ahí hecho a mano, Mickey Mouse, como digo yo, y perdonen que use esta frase aquí, ahí que hasta que da pena a pedir un préstamo de $1.000.000. O sea, pónganse ustedes en la posición del banquero. O sea, ¿qué credibilidad puedo yo hacer? Voy a tener que ser de esos empresarios que tienen que ir a un banco a tomar una ficha para que me atiendan. No, nosotros queremos ser de esos empresarios que el banco me visita en la empresa porque me quiere ofrecer financiamiento. Acuérdense que el banco está interesado en colocar bien su dinero en una empresa bien organizada, bien estructurada. Y parte de esa estructura que busca un banquero, porque son financieros, es que su parte financiera contable esté llevada por un profesional competente. Así que bueno, quise decir esto porque es importante, Ray, ser muy serios en este tema y yo tengo que ser lamentablemente pues muy enfático.
Franklin Valerio dice, ¿puedes repetir las 4 columnas? Está bien, Franklin. Hay varios artículos donde hablo sobre eso, son 4. Primero, bueno, voy a empezar, no voy a empezar por finanzas porque me van a decir que es la más importante. No, talento humano, el recurso humano. Segunda, operaciones. Tercera, comercial. Y cuarta, finanzas. Son 4 columnas sobre las cuales nosotros sentamos las bases. Eso, hay un entrenamiento dentro de la academia donde profundizo ese tema, pero es uno de los pasos con los que a mis clientes de consultoría, de acompañamiento, está dentro de las primeras 4 semanas. Es donde implementamos como organigrama, no el organigrama tradicional, piramidal, que nos enseñan en las universidades, sino el concepto de las 4 columnas, en donde sobre esas 4 columnas es que yo sostengo el crecimiento de una empresa. Pero hoy no me puedo extender de eso, Franklin. Jax Montero nos dice, ¿qué pasa si un contador dice que él entrega los estados financieros cada 3 meses por el tamaño del negocio? ¿Debería presentarlo cada mes sin importar el tamaño del negocio? Vean, yo a todos, incluso negocios pequeños, de empresarios ambiciosos, yo pido los estados financieros mensualmente, aunque la contabilidad sea muy pequeña. Incluso mis clientes que tienen empresas muy grandes y tienen empresas que yo les llamo satélite, las dueñas de los carros, las dueñas de las fincas, una casita que alquilan, etcétera, todas se presentan mensualmente. Es obligatorio. Y no es lo que él diga, es lo que yo digo como empresario. Yo soy el que decido. O sea, no es el contador, yo soy el que decido. Yo a ustedes, a todos, excepto, incluso si me dicen, mire, Enrique, yo tengo una verdulería y la atiendo yo con mi esposa, igual te voy a decir, pide los estados financieros mensuales. ¿Por qué trimestrales? ¿Qué sentido tiene? Hay un chiste sobre eso que no puedo contarlo aquí. ¿Para qué? ¿Ya para qué 3 meses después? Es más, ¿para qué a mí me entrega un contador estados financieros el 22 de julio con corte el 30 de junio? Ya pasaron 3 semanas, ya. Más bien ya se está terminando julio. No, los estados financieros tienen que ser mensuales. El negocio pequeño, mediano, grande. Ahora, si no eres ambicioso, sanamente ambicioso, y si pues, estás contento con el negocito y tú llevas las cuentas ahí mismo y controlas todo y no tienes deseos de desprenderte de tu negocio y quieres morirte con el negocio y hacerte viejo ahí metido en el negocio, abriendo a las 5 de la mañana y cerrando a las 10 de la noche y trabajar de lunes a domingo y nunca crecer para delegarlo en alguien y no quieres abrir sucursales, pues ¿para qué vas a gastar en contabilidad que te entregue los estados financieros una vez al año? Eso sí, que te entregue las declaraciones mensuales a tiempo, porque ahí sí hay multas, ¿verdad? Pero entonces, bueno, hoy he tenido que ser un poco vehemente con esto porque lamentablemente pasa demasiado. No es lo que diga el contador. Bueno, sí, por supuesto, dice Jax, el contador debe explicar los estados financieros cada vez que lo entrega. Por supuesto que sí. Entonces, el empresario no es financiero, el empresario no es contador, no tiene obligación de serlo. Yo me dedico a esto desde hace muchísimos años y he tenido 2, 3 clientes empresarios que son financieros. Casos excepcionales, el caso más anormal, hace unos 10 años o 7 años, todos eran banqueros, 7 empresarios, 7 socios de una empresa, todos eran banqueros, todos habían sido gerentes de bancos. Ahí sí, yo hablaba el idioma nuestro. Es el contador el que presenta los estados financieros, tiene que hacer la interpretación. Un contador que sacó la carrera completa recibió un curso muy pequeño, por cierto, pero muy básico, que se llama análisis financiero. Sabe calcular las métricas, los indicadores económicos más básicos. Los indicadores, eso ayuda mucho. Razón de solvencia, prueba ácida, vimos algunas, y vimos 10 métricas en 2 live anteriores, vimos 10, 5 del estado de resultados y 5 de el balance de situación. Sí, tienen que, cuando contratan a un contador, tienen que pedirle que presente los estados financieros y que los explique, porque es como que a mí me entreguen un examen de laboratorio y que pues el laboratorista, yo no le voy a pedir que me los interprete. Es el médico, el profesional, el que viene y me los interpreta. Ahora, si yo tengo una empresa mucho más grande, mediano o grande, el contador me presenta los estados financieros y yo debería tener un consultor externo como Enrique Núñez, por ejemplo, que me dé una percepción externa de las finanzas. En las ciudades donde ustedes están, deben haber muchos consultores externos o financieros en el área
que se dediquen a esto que yo hago, que vengan cada 3 meses y analicen los estados financieros, que ustedes sí los van a ver todos los meses con sus contadores. ¿Por qué razón? Porque a veces el contador es juez y parte, o a veces tiene temor de decir las cosas tal cual son y no cuenta que hay mucho gasto en este departamento, mucho menos va a decir que el gasto administrativo fue muy alto, porque el empresario puede que decida rebajar el gasto, así que tiene una versión parcializada de los estados financieros, pero sí, definitivamente el contador tiene que presentar los estados financieros. Francisco Morales dice, presentar facturas de compras es responsabilidad del contador o del propietario. No sé a qué te refieres con presentar las compras, es decir, procesar las compras, eso es trabajo del contador. En realidad el empresario contrata a un contador para que se encargue de todos los deberes formales. Me imagino que estás hablando de un negocio pequeño, pero cuando tenemos una empresa que compra, pues colocamos el pedido, el proveedor viene y me lo entrega en la bodega, el bodeguero o alguien lo recoge la factura. Si la empresa es muy pequeñita, pues tal vez hasta el mismo dueño. Y esas facturas de compras, de contado o de crédito tienen que pasarse al contador para que él las procese. Y en ya prácticamente todos nuestros países, lo que es cargarlas o subirlas, aquí usamos muchos nombres diferentes, o levantarlas, me dijeron hoy en Paraguay, esta semana en Paraguay, usan el concepto de levantarlas a las plataformas de la tributación directa, todo eso es trabajo del contador. Un empresario de una empresa mediana o grande delega en el contador todos esos trabajos, incluso hasta llevar los saldos de las cuentas corrientes. Claro, no vamos a hablar de cómo debería manejarse la tesorería, porque eso es un tema para otro día. ¿Qué debe y qué no debe delegar? Yo me he encontrado el extremo de empresarios que de pronto confían muchísimo en el contador, que tiene 3 o 6 meses, lo ven buena gente, como no les gusta la parte contable, le delegan hasta la aprobación de los pagos. Yo me encontré en una empresa de 250 empleados, de $500,000 mensuales de ventas, en donde el contador usaba el token, este es un token, el token del dueño, Él entraba al banco con el token del dueño, con el correo del dueño, con el acceso del dueño, y él pagaba las facturas. Y el dueño, o sea, no es una empresita chiquitita, atendía a 25 clientes, no va a decir la actividad. Es increíble, y el dueño se asustó o se sorprendió cuando yo me mostré tan preocupado por eso y me decía, ¿pero qué crees? ¿Que me han robado? Bueno, no te puedo decir, yo sé que debes $600,000 cuando deberías estar debiendo solamente 300,000, estás endeudadísimo, estás con problemas de flujo caja. No estoy diciendo que te estén robando, pero no tienes control. O sea, qué descuido, qué tranquilidad, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Bueno, sigo mejor. Sí, Francisco, presentarlos a tributación directa, eso es trabajo del contador. William Bolívar, muy cierto tu comentario, dice William. Los sistemas contables son instalados sin visión, no saben que es la base fundamental para el control y la toma de decisiones. Bueno, este es un tema, lo van a ver y voy a ser igual de dramático y de vehemente muchas cosas. Mucho de los problemas que las contabilidades sean de tan pésima calidad en muchas empresas medianas y grandes es que los sistemas contables son muy malos. Pero muchas veces los sistemas contables son muy buenos, pero fueron muy mal implementados. La parametrización, la implementación del sistema, no hubo un profesional en la empresa que tuvo la capacidad de implementar el sistema en conjunto con los técnicos que vinieron a instalar el sistema. Creen que eso es como cargar el Excel y empiece a usarlo. No, un sistema hay que parametrizarlo a los requerimientos de la empresa. Gracias, William. Adriana Niño, gracias a Adriana de Tibás en Costa Rica. Álvaro Chambí, don Enrique, el contador debe asesorar a los dueños en el correcto cálculo del costo de ventas, costo unitario y punto de equilibrio. Sí, Álvaro, esos son conocimientos básicos que se aprenden en Finanzas 1, donde se les enseñan los indicadores financieros más sencillos, cómo calcular el punto de equilibrio, cómo calcular el costo de ventas. Eso en realidad se hace a nivel del estado de resultados. Hay una fórmula
que se llama inventario inicial más compras menos inventario final, y a nivel del cálculo del costo individual de cada producto, el contador también debería saber calcular el costo de la mercancía importada, considerar el tema de los descuentos, de las devoluciones. Él tiene capacidad para esto. Si hablamos de empresas pequeñas y medianas, pequeñas, digamos, el contador debe ser capaz de hacer esas actividades. Ahora, si hablamos de empresas más grandes, alguien me podía decir, lo comentaba yo con el cliente de Perú el lunes en la mañana, ¿quién controla al controlador, verdad? Es decir, ¿quién controla al contador? Bueno, si la empresa ya está empezando a crecer, entonces es muy bueno que el empresario busque ayuda de un auditor externo, o sea, un CPA que venga, yo prefiero que vengan mensualmente y no que vengan anualmente, y casi en todos los clientes, medianas empresas que atiendo, hemos logrado, aunque no les gusta mucho, que vengan todos los meses a supervisar la contabilidad y van adelantando la auditoría. Eso no es muy típico, realmente así no es como funciona la auditoría, pero así es como yo lo pido. O si no, de un financiero externo, que es uno de los servicios que yo brindo, pero ustedes se consiguen un financiero confianza ahí mismo en la ciudad, él puede venir una vez a la semana, una vez al mes, y supervisa la contabilidad, ve los estados financieros y le levanta el nivel de confianza al empresario, y también, dicho sea de paso, le dice al empresario si considera que el contador que está a cargo de la contabilidad es un profesional calificado. Ya estamos hablando de unas empresas más grandes. Este cafecito de Costa Rica, ¿verdad? Que me escuchen los colombianos, ¿verdad? Que he estado en el eje cafetero y también tienen café, pero lo que se llama de verdad rico. Ok. Argenis Barbosa dice, don Enrique, para una empresa que factura de alrededor de $6,000, Argenis, y 100 facturas mensuales, una utilidad neta del 50%, desea contratar un servicio de contabilidad de estajo, ¿cuál sería el valor adecuado para ese servicio en dólares? Es difícil, no me animo a decirte eso acá, 100 facturas mensuales. Acuérdate ahora que las facturas en realidad se hacen en un sistema, entonces son subidas a una plataforma en el momento en que se genera la factura. Entonces ya la factura no es un problema del contador, porque él tiene un reporte mensual de las ventas del mes gracias a estas plataformas. Pero no me animaría, sería muy irresponsable, cotiza. Yo recomiendo siempre que cuando contratan contadores externos que vienen a hacer la contabilidad una vez a la semana o una vez al mes, pidan siempre 3 cotizaciones y ojalá con referencias, y los 3 van a decir, y ahí más o menos ustedes pueden decidir qué hacen. No quiero dejarte, Argenis, con la respuesta en el aire, porque me gusta completar y por eso a veces duro mucho en estas charlas, porque son capacitaciones en vivo y, bueno, no sé si se los he dicho antes, pero mis asesorías normalmente son de 3 horas y puedo hablar hasta 5 horas. Hay clientes que los visito 4 horas y termino hablando 5 horas. Entonces, imagínense aquí. Me acabo de dar cuenta que necesito cambiar de contador urgentemente. Bueno, para eso están ustedes aquí. Si no tienen información financiera, si el contador solamente suma facturas y hace declaraciones y les está cobrando 100, $200, lo que sea, aunque les esté cobrando $50, se los digo, es caro. Pagar $50 o 100 solo por subir una declaración de impuestos, están botando la plata. En realidad es mejor tener un contador un poquito mejor pagado, si la contabilidad es muy chiquita, pero que además de las declaraciones también les entregue estados financieros. Argenis, mi propuesta para contratar un contador externo es la siguiente. Primero, saca la publicación, dices, necesito contador externo para una empresa pequeña, una contabilidad a destajo o por igual. Argenis es de Costa Rica, que se le llama a destajo, y entonces necesitas 3 ofertas. En esa oferta, que tiene que ser bien presentada, y ahí dice mucho de la capacidad del contador, porque algunos ni siquiera hacen cotizaciones ni ofertas, ahí dice que incluye el servicio y que no incluye el servicio, y el precio y cómo se paga y las fechas de entrega. La oferta es como un compromiso, es una oferta, y aunque no hagas contrato, él lo puso por escrito. Luego coloca las 3 ofertas y comparas qué ofrece este con respecto al otro y qué no incluyen los servicios, y puedes comparar los precios. $100 puede ser muy barato
comparado con 250. Sin embargo, cuando ves lo que no incluye, te das cuenta que sale carísimo. Mientras que el otro, por 250, además de las declaraciones, va a la empresa, la visita, supervisa la documentación, la recoge, te entrega estados financieros, hay más presencia, hay más horas invertidas. Es decir, no me puedas comparar un BMW con un carrito de 20 años atrás y me dices, bueno, este vale $5,000, es que el BM es muy caro, vale $85,000 y este vale solo 5,000. Este es el más barato, por supuesto que es más barato. ¿Por qué? Porque las diferencias son anormales. Ahora, no quiero comparar un contador que te cobre $50 o 100 y que yo diga, no lo estoy menospreciando, porque depende de lo que te está entregando. Si te cobra $50 para subir la declaración y coge los datos de un sistema, coge los datos del otro sistema, las ventas de uno y las compras del otro, llena la declaración y y dura una hora subiendo la declaración de impuestos todos los meses, pues está pagándole la hora a $50. Ahí tendrás que ver si vale la pena pagar $50 por eso. Pero así es como lo hago. Y después, para todos, no solamente para Argenis, tienen que pedir referencias. O sea, que otros clientes este contador está atendiendo y que estén satisfechos de él. Él tiene que poner los contadores referencias y hace cuánto trabajas con él, es puntual, es ordenado, porque ustedes ya se habrán imaginado. Yo lo sé, pero ustedes ya tienen que haber pasado por eso. Contadores irresponsables, que los meten en problemas, que hay que andar detrás de ellos, que los papeles se perdieron, que después no quieren entregar la información, que retienen información, que retienen declaraciones. Cuando Franklin dice, cuando habla de financiero, se refiere a un administrador de empresas, que así es como lo llamamos, administrador, pero no hace el trabajo de contador. ¿Cuál sería su diferencia? Bueno, es igual, un administrador de empresas no es financiero. No es financiero. Un administrador de empresas lleva una carrera, Franklin, de 5 años, depende del país, y termina una administración general y no profundiza en el tema financiero. Ahora, hay administradores que, sabiendo que no hay mucho mercado para administradores solitos, entonces se especializan, entonces sacan una especialización en finanzas, una licenciatura o una maestría en finanzas. Entonces ya esos administradores sí nos pueden servir a nosotros de financieros. Sin embargo, mi recomendación, yo lo que hago conmigo y con mis clientes es que todos los financieros que yo contrato para dejarlos trabajando como financieros en empresas medianas o grandes, tienen que haber sido contadores muchísimos años, ojalá 10 o 15 años. Después se ingresaron a la universidad y sacaron la carrera en finanzas, en banca y finanzas, que normalmente se llama. Esos son para mí los candidatos perfectos para ser gerentes financieros o directores financieros de una empresa mediana o grande. O los mismos contadores que tenemos nosotros en la empresa que fueron creciendo a través de los años, que estudiaron finanzas, que los motivamos para que estudiaran finanzas, ascienden de contadores generales a financieros. Son perfectos, porque incluso tienen hasta capacidad de traer a su sustituto y colocarlo ahí en el puesto. Ahora, estamos hablando aquí muy general de empresas grandes, medianas y pequeñas, ¿verdad? Pero cuando doy estas recomendaciones y me hablan de financieros o que quieres tener un gerente financiero, pues tengo que decir ese comentario, ¿verdad? Si son empresas muy pequeñas o unipersonales, pues no necesitas un gerente financiero. Si puedes invertir en una asesoría semestral o anual de un consultor financiero, entonces, pues perfecto. Primero, los dueños de pequeños o medianos negocios que buscan la ruta de un crecimiento sostenido y rentable, que son ambiciosos, sanamente ambiciosos, pues deberían asesorarse con un financiero periódicamente. Si pudieran todos los meses, excelente, pero a veces yo sé que sale muy costoso. O por lo menos trimestralmente, una persona externa, especialista en finanzas, a la que se le puedan entregar los estados financieros y que él dé su opinión sobre las finanzas de la empresa, si es rentable, si hay, qué inversiones se podrían hacer, tomar las grandes decisiones que a veces se deben tomar en las empresas. Vean, ni me fijo de la hora, yo, ¿verdad? Son las 6:03, ya llevamos una hora, se supone que ya debería ir terminando. Ok, vamos a ver, Josh Hosni. Yo sabía que este tema iba a generar mucha consulta. Sus recomendaciones aplican para profesionales que ofrecemos servicios. Actualmente contamos con 3 colaboradores y yo. Ofrecemos servicios de salud. Yo me
solo llevo un registro de flujo caja y estado de resultados cada mes, pero sus consejos podrían ayudarme. Sí, Hosni, es un negocio, es una empresa. Es que una empresa de servicios vende un producto que se llama servicios. Ya cuando hablamos de cómo se costea un producto, yo dije, bueno, es lo mismo. Antes yo diferenciaba una contabilidad o un costeo para productos y un costeo para servicios. Es lo mismo. Tienes una empresa. Yo tengo clientes de outsourcing, empresas de servicios que se están ganando $30,000 mensuales. Son empresas grandes. Es más, pueden estar ganando más dinero con 80 empleados que empresas que venden $1 millón con 250 empleados. Tienen que llevar contabilidad. El estado de resultados no es suficiente. Sí ayuda mucho, pero no es suficiente. Y si vendes servicios a clientes VIP muy grandes, tienes que llevar una contabilidad para cada uno de los clientes para poder saber cuál es la ganancia de sus clientes. El cliente en el que estoy pensando es un cliente que tiene 5 grandes clientes. Entonces tenemos una contabilidad para los 5 grandes independientes. Dentro de la contabilidad tenemos un estado de resultados para cada cliente y sabemos cuánto le vendemos a cada cliente, cuánto nos cuesta a ese cliente y cuánto nos deja de ganancia cada uno de los clientes, no solo la empresa. Entonces tienes que tener un contador. Si es muy pequeña, pues que la lleve en su casa o en su oficina, pero si tienes que llevar una buena contabilidad. El flujo caja, te felicito, porque es una herramienta básica y si el negocio todavía es pequeño, está muy bien que la estés llevando. Bueno, Argenis, gracias. Álvaro Chambi dice, Enrique, lamentablemente los mismos contadores nos hemos encargado de torcer nuestra misión. Gracias a sus charlas me encontré con mi propósito. Bueno, esta es una misión muy importante cuando el contador, cuando el financiero, cuando el auditor se da cuenta del rol que tiene dentro de una empresa, que es cuidarle las espaldas al empresario, decirle cuál es la realidad de la empresa, porque los tres están preocupados en lo mismo, con sus diferentes especialidades. Entonces, bueno, la cosa va a cambiar muchísimo. Y a veces me sale un contador y me dice, mira, Enrique, es que mi jefe no le interesa la contabilidad. Pues si tu jefe no le interesa la contabilidad, ¿cómo vas a crecer profesionalmente? Yo sé que no es fácil salir a buscar empleo, pero te estás menospreciando como profesional. Es decir, tanto el contador, el financiero, el auditor, tiene que buscar con cuáles empresarios podría él crecer profesionalmente para dar un servicio como este del que yo les estoy hablando, que es, pues sí, yo sabía que iban a haber muchos contadores conectados y financieros y auditores. Por dicha, pues hoy todos están en sintonía de que sí es una profesión muy importante, pero en realidad originalmente pues la idea era motivar y también veo muchos empresarios conectados, motivar a los empresarios para que contraten buenos profesionales para que asuman la contabilidad. Y aunque sean buenos profesionales experimentados y bien capacitados, tienen que tener auditorías externas o financieros externos que vengan y le den esa confianza al empresario. Yo tengo empresarios que me dicen, mire, don Enrique, pero este contador es de toda absoluta confianza. Perfecto, qué bueno, pero una opinión externa te levanta la confianza. Es como cuando yo tengo un vehículo costoso, vamos a decir un Lexus, un BMW, un Mercedes, pues aún así, que confío absolutamente en esa marca, aún así lo llevo a chequeo constantemente. No hago un viaje de 800 kilómetros sin supervisarlo solo porque es un carrazo. No, el ejemplo no aplica tanto para un profesional, pero igual yo puedo confiar pero somos seres humanos, hay debilidades, hay sistemas, el contador tiene personas, o sea, puede fallar, además tiene sus criterios, tiene su rango de experiencia, aunque tenga 10 o 15 años. Aunque acuérdense, y a pesar de que yo tengo tantos años dedicado a esto, yo puedo decir que el hecho de de que un profesional tenga muchísimos años no significa que ese profesional no haya repetido todo ese montón de años, porque hay profesionales que se satisfacen con lo que aprendieron hace 20 años, no se actualizan. Yo invierto todos los días 2 horas en formación, en capacitación, y a todos los contadores y profesionales que entrevisto en esta área les pregunto, ¿cómo te mantienes actualizado? ¿Cómo te mantienes actualizado en tu profesión? Y hay algunos que se les tuercen los ojos porque no han hecho ni siquiera un curso. ¿Los contrato? Por supuesto que no.
Si él me dice, mira, Enrique, pero si usted me contrata, yo me comprometo a aprender, no, pues, ¿por qué no lo ha hecho en 10 años o en 12 años? Entonces, bueno, esto es una labor de partes. Tanto un empresario tiene que procurar y realizar el debido proceso para asegurarse de que está contratando a un buen profesional. Y si no tiene el criterio técnico para poder elegir a un buen profesional, busquen ayuda. Busquen a una buena persona de talento humano, aunque sea externa, que les haga la selección y el reclutamiento, o busquen a un contador experimentado externo que venga y les haga la contratación, o personas como mi caso, o otros profesionales que tengan ya la experiencia de haber supervisado muchísimos contadores que vengan y les ayuden a la selección. Eso es algo que yo hago muchísimo con los clientes y ustedes lo pueden hacer en sus ciudades. Debe haber gente muy buena que les ayude con esto. William Bolívar, ¿cuál es la definición del financiero? Ay, ¿qué se me hizo? Son muchos. Se me perdió, William. Bueno, el financiero, aparte de lo que ya de por sí el contador debe hacer, que es entregar información financiera contable, oportuna y útil al empresario para que tome decisiones, el financiero ya está a otro nivel. Él no entrega la información financiera, él recibe la información financiera y la interpreta para asesorar al empresario, para acompañar al empresario en la estrategia financiera de la empresa. Entonces, la misión del financiero es gerenciar la estrategia financiera para lograr que el empresario tenga una empresa más rentable y muchísimo más exitosa. El financiero es la persona que tiene la relación con los bancos, es la persona que está evaluando si la rentabilidad de las diferentes inversiones que está haciendo la empresa es apropiada. Esa es la misión del financiero, asegurarle al empresario, verificar, asesorar, acompañar al empresario en la selección de negocios que sean realmente rentables y que tengan el retorno que este empresario está deseando. Ser financiero vendría a ser un coach. No, hay dos tipos de financieros. El financiero de planta, que es un trabajador de la empresa, no es externo, está dentro de la empresa, es un empleado de la empresa, supervisa el departamento financiero, es el jefe del contador, del tesorero, es el que tiene la relación con los bancos, es la persona de confianza del gerente general para administrar la columna financiera. Él no es un coach, es un empleado. El consultor financiero es el externo, el que da asesoría externa, que no es empleado. Ese sí podría ser considerado un coach, aunque el término de coach, que es entrenador, no es muy apropiado, porque un coach es una persona que te acompaña en el camino, que te entrena en el camino para hacer algo. Entonces, estrictamente, el financiero no entrena el coach financiero. No, yo no le llamo coach, yo no me llamo coach cuando hago consultoría financiera, porque, o sea, al empresario no le interesa convertirse en financiero. Un financiero podría ser coach de un contador general que quiera convertirse en financiero. Yo muchas veces podría verme como coach de los financieros o de los contadores, porque los acompaño a ellos, pagados por el cliente, ¿verdad? Porque el cliente me contrata para supervisar y así es el trabajo que un financiero externo vendría haciendo, pero en realidad es mejor llamarle, si es externo, es un consultor financiero, un asesor financiero, lo que está diciendo Jensi. Es externo, si es externo, es mejor llamarle consultor, no coach, mucho menos mentor. Esos son otros términos completamente diferentes. ¿Qué más? Algo quería comentarles sobre eso, pero bueno, sigamos. Ay, Álvaro Chambí, la academia casi se me va. La academia le faltan detallitos, pero estamos levantando la lista de espera. Vamos a tener un mes de prueba creo que vamos a meter solamente 100 personas. Y para suscribirse, lo único que tienen que hacer a la lista de espera es ingresar a Fundapymes/Meridian. Y si no, pues ahí mis asistentes les van a dejar la dirección ahora. Entran a Fundapymes, va a haber un botoncito que creo que está el lunes, donde va a decir Academia, ahí se ingresan y ahí ponen clic y ahí está el nombre y son a los que se registren, son a los primeros que les vamos a avisar para que entren a esa lista de prueba donde vamos a estar atentos de lo que va a haber.
y vamos a hacer un webinar gratis, vamos a hacer una prueba, una sesión de preguntas y respuestas, que todo eso va a estar dentro de la academia. Entonces yo pienso que ya en este momento ya está funcionando. Hay un post, perdón, hay un post en Facebook, me están diciendo, hay un post en Facebook que se llama Se Busca, el post anterior, creo que se publicó ayer o hoy. Busquen el post que se llama Se Busca, hacen clic y ahí sale, los manda directamente al formulario. Valerio, ¿usted brinda asesorías a pequeñas empresas también? Aquí en Tegucigalpa, por costo sería virtual, como lo contacto para que me pueda dar una oferta. Yo doy asesoría a medianas y grandes empresas presencialmente. Para eso ya no hay espacio hasta finales de agosto, pero virtual sí, son sesiones de 2 o de 3 horas. Ahí en Fundapymes buscan consultorías y si no hay, muy fácil, enriqueconsultor.com, ahí también. Ahí pueden buscar la información y de cómo funciona la asesoría. Actualmente es totalmente virtual. La disponibilidad, por ahora no hay mucho espacio, pero es virtual. Tengo un cliente en Perú, tengo un cliente en Arequipa, tengo clientes en Costa Rica que los estoy atendiendo virtuales, pues nos tienen enclaustrados otra vez, en República Dominicana, en México. Prácticamente el 80% de las asesorías que vengo dando desde hace un año son virtuales. Por cierto, estuve, Franklin, en Honduras, dando varias conferencias en Tegucigalpa, casualmente. De la agenda, ¿cuáles son los resultados deseados? Tiene la agenda, muy bueno, Franklin. Estamos mandando una agenda, dice los resultados deseados. Vamos a ver, yo aquí la tengo, ¿qué me falta? La semana pasada, la capacitación virtual de la semana pasada, dije que la página 1, la primera página de la descripción de un puesto es misión, resultados y competencias. Entonces, en el caso del contador, hoy dijimos cuál es la misión, ¿verdad? Es entregar información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones y el control gerencial al empresario. Segundos resultados deseados. Siempre recomiendo que sean 3 o 5. El primer resultado deseado definitivamente es la entrega de los estados financieros en los primeros 10 días de cada mes. El segundo resultado deseado, entregar resúmenes gerenciales, un informe gerencial ejecutivo los lunes antes de las 5. Tercero, entregar las declaraciones de impuestos 5 días antes de las fechas que nos permite la tributación directa. Si el tributación en tu país dice que es el 15, como acá en Costa Rica, pues el 10. Si dice que el 21, pues el 16. ¿Por qué? Porque es una métrica, porque eso me demuestra a mí que el contador está haciendo las cosas bien y así puedes agregar 2 o 3 resultados, hacer una reunión mensual, explicar los estados financieros, llevar el flujo de caja, presentar un presupuesto, es decir, hacer un presupuesto de 12 meses, 5 resultados deseados. O sea, eso cambia para cada empresa, pero los 3 primeros son bien importantes. Estados financieros en los primeros 10 días. Segundo, informes ejecutivos contables o financieros los lunes a las 5. Y tercero, presentar la declaración de impuestos 5 días antes de las fechas de ley. Sin embargo, las declaraciones anuales, yo voy muchísimo más allá porque los gobiernos dan 3 meses para presentarlas. Yo no permito eso. Nosotros las presentamos el 22 del mes siguiente al cierre. Es decir, si el cierre es el 31 de enero y el gobierno nos permite entregar las declaraciones de impuestos el 31 de marzo, como suele usarse en casi todos los países, a mis contadores, a los contadores que yo superviso, ya yo no tengo contadores de planta para mí, pero a los contadores de mis clientes, a los financieros de mis clientes, se les establece la métrica del 21 o del 22 de enero. Miren lo estricto. ¿Por qué? Porque mi criterio es que todos los meses se deben hacer cierres contables completos, perfectos. Cada mes es un cierre contable. Entonces, para mí diciembre es un mes más. Y ya yo tengo 37 años de estar dedicado a esto, haciendo supervisiones de montones de departamentos contables de grandes empresas y la meta, un resultado crucialmente importante, como me estás preguntando, es que la declaración de anual se presenta el 21 o el 22, el 21 perfectamente, perfecto, y es totalmente realizable. Tal vez el primer año no lo logramos, pero que les aseguro que lo cumplen, lo cumplen. Y ojalá hubiera aquí algún contador de los que yo superviso. A veces he visto a varios conectados, hoy no veo a ninguno.
Arlet, don Enrique, quiero ser incluida en la lista de espera. Bueno, Arlet, ándate, busca el post ahí en Facebook que se llama Se Busca, es un post de negro, dice Se Busca, haces clic y ahí te manda la dirección. Dice el resumen gerencial que lleva, bueno, normalmente el resumen gerencial de los lunes a las 5 lleva las cuentas de lo que se llama el capital de trabajo, comparativo con la semana pasada, que es efectivo y bancos, cuentas por cobrar, luego inventarios, cuentas por pagar, deudas de corto plazo a los bancos, gobierno e instituciones. Entonces me permite ir viendo el capital de trabajo, cómo voy evolucionando de una semana a la otra, o de esta semana con si es la primera semana de este mes con la primera semana del mes pasado. Eso es básicamente. Luego debe venir la cédula de antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar, la cédula de antigüedad de saldos de las cuentas por pagar, puede venir un reporte de ventas, un tiquete promedio. El empresario tiene derecho, porque no es riguroso, como los estados financieros hay una estructura. El informe gerencial semanal es muy libre, o sea, yo puedo pedir incluso en algunos clientes que tienen, en algunas empresas que tienen muchísimas cuentas corrientes, yo pido el informe de cuentas corrientes, que se llama el movimiento de las cuentas corrientes, que es saldo inicial del mes, las entradas, los depósitos, las salidas y el saldo final de las cuentas corrientes. Entonces, así puedo saber cuánto dinero hay en cada una de las cuentas corrientes. En realidad, esto no lo tengo rigurosamente establecido para todas las empresas, sino que la creatividad del contador le permite incluso hacer un informe esta semana desde una perspectiva, la otra semana puede hacerlo de otra perspectiva. Toda la información que el contador considere que el empresario debería conocer y no esperarse hasta el final del mes cuando esté en los estados financieros, mejor la entrega. Normalmente yo les llamo informes de una página. Ojalá que el empresario las pueda ver rápidamente, se le mandan al correo electrónico y si es posible, en la reunión del comité gerencial de la que ya he hablado, pues ahí también se presenta. Ahí hay mucha libertad con respecto al informe gerencial. Luzbin Duarte de Guanacaste. Luzbin, hace días no te veía por acá. Es interesante que la gran mayoría de las empresas hacen cierres intermedios únicamente cuando están solicitando un crédito bancario y deben cumplir con el requisito de presentar un corte reciente. Bueno, Luzbin sabe de esto, él trabajó en la banca, tiene mucha experiencia en gestión de crédito y tiene razón, lamentablemente. Se hacen estados financieros para cumplir con los bancos y con tributación directa. Lo siento, la información es para mí como empresario, es para ustedes los empresarios. A ellos se les mandan copias de esos estados financieros. El primero que tiene que estar enterado de la situación de la empresa son los dueños de la empresa. ¿Qué servicios ofrece para Panamá y qué común? En Panamá tengo varios clientes que he asesorado. Yo estuve viajando a Panamá muchísimos años dando conferencias para Cable Onda en todo el país en la Semana Pymes y sigo atendiendo clientes virtuales, igual asesoría financiera, estrategia, valoración de empresas, he hecho de todo. Y en este momento tengo 2 clientes atendiendo en Panamá virtualmente. Y estoy deseando ir, no te lo niego. La paso siempre muy bien. Recorrí todo Panamá, todas las provincias. Hasta Bocas del Toro estuve, ahí en esa zona, dando una charla en este hotel de Bocas del Toro. ¿Cómo se llama? Tortuga, creo que se llama. Saludos, Cine de Castaño. Bueno, se nos hizo muy largo. Bueno, gracias Álvaro. Ahí está el link para registrarse a la lista de espera. Dice Juan Johnny Pagán, ¿trabaja para algunas pymes del gobierno? No, yo no trabajo para instituciones públicas. Sí ofrezco charlas y son gratuitas, conferencias y son gratuitas para diferentes entidades que apoyan a la pequeña y la mediana empresa. Nunca he cobrado esas conferencias. Las hago como igual que esto. O sea, me gusta mucho, me apasiona y lo hago y no cobro. Las consultorías son para medianos empresarios, también para pequeños muy ambiciosos con negocios que están creciendo muchísimo y que tienen esa visión de llevarlos a grandes alturas. Así que bueno, tengo que terminar. Ya se nos hizo largo, a mí no me molesta, pero estoy tratando de que tarden 1 hora. Sigan preguntando, sigan escribiendo. Les he dicho muchas veces que estoy para arrancar con los live en YouTube improvisados para terminar de responder preguntas que aquí me hacen y que no tengo chance de responderlas. Yo creo que ya llevamos como 1 hora y media, me parece. Entonces no he tenido, paso súper ocupadísimo
estoy cargadísimo, pues es una bendición en medio de esta situación tan difícil, pero hay mucha gente que sabe que de las crisis y de estos momentos difíciles es donde salen las grandes ideas, es donde sale la energía y el valor para levantarse del ave fénix, como el ave fénix, de las cenizas y ser más grandes, mucho más fuertes, muchísimo más exitosos. Los invito a suscribirse hoy a la lista de espera para que tengan la oportunidad de ser parte de este grupo selecto que va a ingresar un mes a Meridian para que la conozcan por dentro, para que sepan cómo funciona la academia, donde todos estos temas, por supuesto, se van a desarrollar con muchísima más amplitud. Disculpen que tenga que cortar, yo por mí seguiría conversando más, pero bueno, ya por hoy es bastante. Dejen todas las preguntas que han hecho falta hoy. Visítennos también en el canal de YouTube, suscríbanse aquí a Facebook, por supuesto. Ojalá que me dejen opiniones en el canal de Facebook, que es muy importante. Facebook valora mucho cuando ustedes dejan opiniones ahí y dicen si esto es realmente útil. Hay un área de opiniones, les agradezco que lo hagan. Es muy valioso y se los voy realmente, es una pequeña retribución que les podría estar pidiendo, que la voy a valorar bastante. Y en YouTube igual, que le hagan clic a la campanilla, que se suscriban y que aprovechen todo el contenido igual de valioso. Lo compartimos en todas las redes sociales. Los dejo por hoy. Muchísimas gracias.